Génesis capítulo 13 y los versículos 12 y 13 a modo de introducción antes de pasar a los versículos del capítulo 14 que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar Génesis 14 del 1 al 16, pero quiero empezar leyendo Génesis 13 versículos 12 y 13, que dice así: Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Ahora, nosotros partimos de este texto porque antes de leer lo que va a suceder ahora, es bueno siempre recordar de dónde venimos. El libro de Génesis es un relato, no son diferentes historias separadas y sin sentido, es un relato continuo en el que el Señor está dando a conocer ciertos sucesos que están todos alineados y unidos unos a otros. Así que nosotros debemos recordar lo que había sucedido en el capítulo anterior. Nosotros vimos que Abraham y Lot se habían separado, sus bienes habían crecido tanto que empezaban a haber disputas entre los pastores de cada quien, porque ya no podían y no cabían juntos en los mismos territorios. Así que Abraham, por cuidar la relación con su sobrino, decidió separar sus caminos. Le dejó elegir a Lot, a pesar de que no tenía por qué hacerlo, porque Abraham era el principal y podía haber elegido él su camino, pero dejó que Lot eligiera. Y su sobrino escogió un camino verde y fértil, y Abraham se estableció en la zona de Canaán. Sin embargo, nosotros vemos no solo eso, sino que Dios había también reafirmado sus promesas a Abraham. Le había recordado que iba a hacer de él una gran nación, que iba a multiplicar sus hijos como la arena del mar, y que todo lo que él podía mirar a norte y sur, este y oeste, todo era de él. Así que Abraham estaba caminando bajo la confianza de las promesas que tenía de parte de Dios, y Lot había tomado un rumbo razonable a un lugar fértil. Sin embargo, y es ahí donde nuestra historia va a empezar hoy, esa tierra fértil, ese campo fértil, ahora iba a tomar un tono oscuro. Lo que parecía el mejor lugar para ir, lo que parecía la mejor tierra para acampar, lo que parecía el mejor lugar para dirigirse con sus ganados, la realidad es que ese lugar ahora se había convertido en un terrible campo de batalla. Y así empieza nuestra historia de hoy. Génesis 14. Empieza con una batalla. La batalla entre reyes. Y reyes en plural, porque vamos a ver una lucha entre 9 reyes diferentes. Vamos a ir leyendo un poquito los versículos de hoy, pero las mayores lecciones las vamos a tener al final con lo que va a suceder. Así que al principio los vamos a leer a modo histórico para ver qué sucedió y por qué pasó lo que pasó después. El versículo 1 y 2 empieza diciendo: Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Zeboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Lo primero que encontramos aquí es la lista de nombres que nadie le va a poner a sus hijos. Hermanos, a veces vemos ciertos nombres. Está tan bonito saber que la hija de John Jairo y Vanessa se llama Amelia. Les están poniendo nombres normales a sus niños. Pero miren, es un trabalenguas esto. Lo que sí que vemos aquí es una cosa interesante. Nosotros veníamos de un texto que nos recordaba que las personas que habitaban en esas tierras eran malvadas y pecadores contra Dios. Estamos hablando de pueblos que no tienen temor de Dios. Estamos hablando de pueblos enemigos de Dios. Estamos hablando de pueblos que amaban el pecado. Tanto es así que van a encontrar un par de nombres por aquí que no les van a sonar mucho, pero según el desarrollo de la historia posteriormente tendrán otros nombres. Por ejemplo, cuando tú escuchas a Amrafel, rey de Sinar, o el rey de Elasar, nosotros quizá esos lugares no los reconocemos.
Pero si en vez de Sinar y en vez de Elasar les dijese Babilonia y Asiria, les sería algo mucho más común a sus oídos. Todo lo que nosotros conocemos de la historia del pueblo de Dios tiene un origen. Y normalmente nosotros no conocemos el origen. Escuchamos hablar de Babilonia, escuchamos hablar de Asiria, pero muchos de esos pueblos se fueron desarrollando y nacieron de otras naciones inicialmente. Empezaron en otros lugares, luego fueron creciendo, se fueron expandiendo. Pero hay algo interesante. Todos estos pueblos tenían una peculiaridad. Muchos eran malvados, como dice el texto, eran hombres malvados, pecadores contra Dios, y el desarrollo de estas naciones acaba siendo pueblos enemigos del pueblo de Dios. Porque si tú escuchas Babilonia, si tú escuchas Asiria, te vas a dar cuenta que son pueblos paganos, perversos, que odiaban a Dios y odiaban a su pueblo, que les declararon la guerra en más de una ocasión, incluso que fueron utilizados por Dios para llevar a su pueblo cautivo y esclavizado. La otra cosa que vemos aquí es que lo que se estaba enfrentando, lo que estaba empezando a aparecer en esta batalla eran reyes. Nosotros hemos visto el rey de Sinar, el rey de Elasar, el rey de Elam, el rey de Goyim, y que estos reyes hicieron guerra contra el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela. La palabra rey a nosotros nos viene a la mente con ese señor, con esa gran corona, esa gran capa, pero el concepto de rey ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Cuando nosotros leemos en estas ciudades y en estos pueblos reyes, usualmente creo que se asemeja más el término gobernantes. No es tanto como el rey de un país enorme como nosotros percibimos, sino que esto eran pequeños estados, eran ciudades-estado, se les llamaba muchas veces antiguamente así, ciudad-estado. No eran todas tan extensas como un país como conocemos hoy, pero cada ciudad-estado tenía su propio gobierno, tenía su propio ejército, tenía su propia economía, su propia manera de establecer la sociedad. Se les llamaba reyes, pero realmente eran gobernantes de esas ciudades-estado. Y estas concretamente eran ciudades-estado muy propensas al paganismo, muy propensas a la idolatría, muy propensas a todo lo que Dios siempre ha aborrecido. Y otra cosa que nos enseña el texto es cómo se desarrolla la batalla. Vemos 4 reyes que se enfrentan a 5 reyes. Así que vemos alianzas. Eso no es nada nuevo. Si tú miras hoy las guerras que hay, los sucesos que se dan, lo primero que piensas es en alianzas. ¿Por qué muchas veces cuando pasa lo de Rusia y Ucrania la gente se asusta? No se asusta solo por Rusia, se asusta por las alianzas que Rusia puede llegar a hacer. Se asusta si por dentro va a entrar China, si por ahí se mete Corea. Ahí entra miedo. El miedo a veces no es un rey, el miedo son las alianzas. Porque cada vez que se ha declarado una guerra, han habido alianzas. Hay gente que tiene otros países amigos. Y entonces ahí empiezas a ver la gran guerra que se puede desarrollar aquí. Porque estamos hablando de 9 personas, alianzas de 4 ciudades-estado contra 5. Y vamos a ver cómo se va desarrollando, los versículos 3 al 7. Lo primero es solo narrativa, luego llegamos, como les dije, a la enseñanza más particular. Versículos 3 al 7 dicen lo siguiente. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim. Mira qué palabra, aliados. Las alianzas eran muy comunes, no solo en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz. ¿Por qué se hacían alianzas? Muchas veces se hacían alianzas para tener más protección, es decir, si ven que yo estoy solo y solo soy esto, pues me van a atacar fácil. Pero si saben que tengo una alianza con estas 3 naciones, no se meterán conmigo porque juntos ganamos. Había temas de protección y temas militares que conllevaban alianzas. Otro tema que traía alianzas era la economía. A veces una nación era rica en algo y otra nación era rica en otra cosa. Y si hacíamos una alianza seríamos ricos en las 2 cosas. Y el tema económico llevaba muchas veces a hacer alianzas.
Hoy los nombres cambian, pero si tú te fijas cómo se maneja el mundo, más o menos funciona igual. Yo me llevo bien contigo, pero tu petróleo para mí. Yo me llevo bien contigo, pero tú exportas este mineral. Yo me llevo bien contigo y por eso muchas veces la economía se ve afectada. Porque nos hemos peleado con los chinos, ya no nos mandan el chip para los coches, ya no se venden coches, esto está siendo un caos. Porque cuando se estropea una alianza política, se estropea economía, se estropean muchas cosas. Las alianzas siempre han sido muy importantes entre las naciones, ya sea por cosas políticas. Por ejemplo, ¿tú crees que se llevan bien todos los partidos políticos entre ellos? Por supuesto que no. Pero si yo quiero ganar con mayoría absoluta, si yo quiero gobernar, tengo que ceder a lo que me dice Izquierda Unida, tengo que ceder a lo que me dice Podemos, porque sé cómo estos han ganado. Si no me junto a ellos, yo no gobierno. El mundo siempre ha funcionado igual. Alianzas por temas políticos, alianzas por temas militares, alianzas por temas económicos. Y aquí vemos un grupo de personas aliadas. Ahora, ¿dónde estaban aliados? En el valle de Sidim, es decir, el mar Salado. Quizá a ustedes el mar Salado no les suena tanto, pero si yo les dijera el mar Muerto, sí que les sonaría. La peculiaridad de ese lugar, y sé que algunos hermanos de aquí han visitado esas regiones, es que el mar tiene un nivel de sal exageradamente alto. Tanto es así que, hermanos, yo no lo creía. Yo pensaba que cuando decían lo de flotar, digo, alguien flotará, pero yo, hermano, no hay nada mejor para alguien con algo de sobrepeso que flotar. Y eso es una experiencia que tienes que irte para allá para vivirlo. Lo bueno es que tiene una cosa buena y una cosa mala, que flotas. Y eso estás muy feliz hasta que alguien chapotea a tu lado y te salpica agua en los ojos, que te entran ganas por un momento de que te los arranquen, de lo que eso escuece. Pero es muy bonito de ver, la sensación es extraña, el agua parece aceite, es como espesa, no parece líquida, es precioso a la par que interesante. Pero eso no es nuevo, ahí vemos que eso es histórico. Se juntaron allí, esa alianza se hizo en el valle de Sidim, es decir, el mar Salado. Dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Ahora, si hay una alianza, ¿por qué en esa alianza hay unos que han servido a otros? Ok. La palabra servir a, en estos contextos de alianzas de esas ciudades-estado, nos tiene que hacer pensar en servir a. Ese ejército, esa nación, ese gobernante, probablemente era el del pueblo más prominente. Y es el que garantizaba mejor potencia militar, el que garantizaba mejor economía, el que garantizaba seguridad. Entonces la alianza era así. Hacemos una alianza juntos, pero sabemos que tú eres el peso mayor. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar esta alianza? Con impuestos, con tributos. Tú nos proteges, somos parte de tu equipo, pero cada cierto tiempo nosotros llenamos tus arcas. Pues más o menos hoy también funciona de esa manera. Así que esos otros gobernantes servían a ese gran gobernante en el sentido de que proveían impuestos, tributos, aunque tenían libertad en su región. No es que eran esclavos, era un acuerdo hecho, se respetaba la libertad, obviamente, mientras tú continuases pagando tus tributos. Ahora, sigue diciendo, pero en el año 13 se rebelaron. Eso también pasa a lo largo de la historia. La gente se cansa de pagar tributos. Hasta ahí estamos llegando los autónomos en España. Estamos a punto de rebelarnos contra el país. ¿Por qué? Porque los tributos suelen ir a más, como los impuestos. A ti, pues someterte en esta alianza a este rey no te importa, pero cada vez aprieta más, y al final dices, mira, pues con lo que le estoy dando me sale más a cuenta vivir por mi cuenta. Así que esos reinos se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él
vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los zuzitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Ahora, ¿qué nos acaba de mostrar el texto? Unos reinos se rebelan contra un gobernante, contra un rey, y este rey toma medidas. Ok, pues vamos a la pelea. Y te ha citado uno a uno a todos los que ha ido derrotando, y derrotó a este, y derrotó a este, y ganó a aquellos, e invadió a aquellos, y se quedó con todo el territorio. Así que te está destacando, y nada de lo que hay en la Biblia es casualidad, el poder que tenía este rey, el poder que Kedorlaomer tenía. No había nación que se le resista, no había rey que se le resista, no había pueblo que se le resista. Se rebelaron contra él varios, y a los varios los volvió a someter y sometió a otros y amplió su territorio. Así que tenemos una alianza, pero sobre todo un rey poderoso, un rey fuerte, un rey ganador de batallas. ¿Cómo sigue? Versículos 8 al 11. Sigamos con esta historia. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y lo especifica, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Algunas traducciones dicen pozos de betún. Y hay una cosa interesante. Estos pozos de asfalto, pozos de betún, a ustedes les puede dar la sensación de que son para abajo. Pero la traducción original hace más hincapié en que sean tipo cuevas. Era una zona con muchas cuevas, tanto que allí se refugiaba muchísima gente. Y es algo interesante, si vas a los alrededores del Mar Muerto, si vas a esa zona geográfica, hasta el día de hoy vas a ver zonas por las montañas invadidas por pequeñas cuevas, invadidas por esos, entre comillas, pequeños pozos, donde normalmente las personas se refugiaban, se protegían, en tiempos de batalla se metían dentro y cabía multitud de gente. Así que estaban allá, en esa zona llena de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra huyeron y cayeron allí. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Así que nosotros nos encontramos con una historia muy sencilla y hasta ahí dices, bueno, hoy no hay mucha enseñanza. Porque ¿qué hemos visto? Hemos visto reyes, hemos aprendido que son como gobernantes de ciudades-estado. Hemos visto que hacen alianzas y las hacen por temas políticos, económicos, por temas militares, de protección. Y hemos visto que entre esas alianzas hay un rey que parece que es el más fuerte, el más poderoso, el que tiene el mejor ejército, porque ya nos ha dicho el relato que ya ha vencido varias batallas. Es más, algunas de las batallas que te dice que pasaron hace varios años son de los que hoy son aliados de él. Así que ganó y por eso hoy están aliados con él, porque les sale más a cuenta llevarse bien que acabar como va a acabar los reyes de Sodoma y de Gomorra. Entonces hay una batalla, 4 contra 5, y finalmente gana el que nos ha dicho el texto que gana siempre. Ese hombre ha vuelto a ganar. Ha perdido Sodoma, ha perdido Gomorra y ha pasado algo al final muy sencillo. Ganamos la guerra, nos lo llevamos todo. ¿Osas meterte con nosotros? La pérdida no solo va a ser de vidas, la pérdida va a ser material. En aquel tiempo, ahora nosotros pensamos, por ejemplo, en una guerra y en las noticias que te van mostrando.
Han tirado abajo 20.000 casas, han derribado esta ciudad, han derribado este hospital. Nosotros vemos propiedades, pero una vez acaba la guerra, usualmente cada uno para su casa. Es decir, las pérdidas de hoy en las guerras normalmente las vemos al momento. Por eso nos ponen imágenes de cosas destrozadas, pero luego se volverán a construir. Las pérdidas entonces conllevaban una palabra que no nos gusta mucho, la palabra saqueo. Cuando alguien perdía, tú te quedabas mirando mientras se llevaban los platos, el oro, la plata, el bronce a la gente, se llevaban a los niños, porque cuando alguien ganaba una guerra, su ejército crecía. Por eso normalmente los reyes que ganaban se volvían más poderosos. ¿Por qué se volvían más poderosos? Porque yo tenía dinero, pero he ganado, tengo más dinero. Yo tenía ejércitos, he ganado, tengo más ejércitos. Yo tenía sirvientes, he ganado, tengo más sirvientes. Así que conforme uno ganaba guerras, uno ampliaba territorio, ampliaba posesiones, ampliaba ejército, y es lo que acababa de pasar. Se ha llevado todos los bienes de Sodoma y Gomorra, se ha llevado a la gente de Sodoma y Gomorra, se llevaban también a los niños. No piensen que solo mataban soldados, les interesaban las mujeres muchas veces para ser siervas. Los niños eran muy interesantes en aquel tiempo, porque hay una cosa muy curiosa. En los tiempos de antaño, interesaba llevarse a los niños tiernos, y alguno pensará, para cosas perversas. No te creas, para volverlos como ellos. Porque una vez vivan conmigo, aprendan mi lengua, coman mi comida, conozcan mis dioses, serán como yo y me darán lealtad a mí. Eso es lo que hace, por ejemplo, colectivos como el feminismo, el LGBT. Te das cuenta que invierten mucho en los pequeños. Tú podrías decir, deja a los niños tranquilos. No, porque convencer a un hombre de 80 años que cambie de idea sobre el matrimonio es difícil. Convencer a una familia de 40, 50, 60 años de que ahora entienda que se puede ser no binario, trinario, no genérico, pansexual y sentirte un diplodocus. Eso es raro hoy. Hoy la gente se extraña. Mira, yo vi una entrevista que hicieron en un programa de 4, me pasaron un vídeo cortito donde salía gente así moderna, con mente abierta y señores de toda la vida. Y les presentaban en plan, yo soy lesbiana. Y él decía, ¿liviana? Ni sabía lo que era. Uno le decía, yo soy no binario. Y decía, yo me llamo Genaro. La gente reacciona como ustedes, pero para ellos no tiene lógica alguna. Si tú le dices a un niño pequeño hoy en día, dibuja al pastor y dibuja a Clicia, a uno lo hace con forma de hombre y a uno con forma de mujer. No cree que es construcción social. En su mente cree que un hombre es así y una mujer es así. Los abuelos tienen lógica, los niños nacen con sentido común. Pero hay un problema. Como yo no puedo convencer a los ancianos, no puedo convencer a los de 80, los niños sí puedo, porque los niños se están construyendo, están creciendo, están aprendiendo, están creando su mundo, están desarrollando sus conocimientos, ahora están como vacíos, son esponjas. Entonces vamos a invertir en ellos. Enseñémosle a hablar con una E al final, que hablen lenguaje inclusivo. Llevémosle a manifestaciones feministas, a hacer pintadas, aunque ellas no entiendan nada de diferencia entre hombre y mujer, ni brecha salarial, ni machismo, ni nada de eso. Pero así crecerán a nuestro gusto, crecerán con nuestros valores, crecerán con nuestros principios. Los reyes antiguamente hacían lo mismo. Si te das cuenta, por ejemplo, reyes como Nabucodonosor y estos hombres decían, tráeme jóvenes de buen parecer que sepan mucho, inteligentes, y le enseñaremos nuestra lengua. Y hablarán nuestro idioma y les cambiaremos el nombre. Porque no quiero tontos para que me sirvan arando el campo. Quiero listos que mañana sean nuestros gobernantes y nuestros presidentes y nuestros soldados, pero moldeados por nosotros. Así que se solían llevar no solo hombres, no solo mujeres para trabajar, niños también, algunos como esclavos, otros para cosas perversas, pero muchos para moldearlos al antojo de ese nuevo gobierno. Así que se habían llevado todo de Sodoma y se habían llevado todo de Gomorra. Solo que ahora aprendemos que las decisiones tienen consecuencias. ¿Por qué? Versículo 12 de Génesis 14 dice, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham,
con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron. ¿Quién estaba ahí? Él nunca quiso guerra, él nunca quiso pleito, él nunca quiso problemas, pero él eligió el campo verde, él eligió el campo fértil, él eligió montar sus tierras en ese valle, en esa zona que parecía maravillosa. Y ahora es un esclavo. Ahora es un esclavo. Era rico y poderoso. Recuerden ustedes cuántas posesiones tenía Lot. Génesis 13, versículos 5 y 6 dice: y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Lot era rico, lleno de posesiones, de tiendas, de animales, de sirvientes. Ahora imagínate, si solo con Lot se llevaron todo eso, ¿cuántas cosas se llevaban al terminar una guerra? Multitudes de cosas. Pero Lot estaba ahí. Ahora, ¿Lot sabía que iba a haber guerra? ¿Lot sabía que la gente de Sodoma y Gomorra eran malvados? No, es más, Lot nunca disfrutó del pecado de Sodoma y Gomorra. Lot nunca disfrutó. Y yo lo dije en otra ocasión y lo recuerdo. Hay personas que consideran que Abraham es el espiritual que quiso seguir con Dios y Lot es el pecador que quiso irse con los paganos. Primero, Lot nunca supo que en ese lugar eran todos enemigos de Dios. Y segundo, Lot, mientras estuvo allí, nunca disfrutó del ambiente. Porque si tú lees segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por hechos inicuos. Yo no veo a Lot disfrutar del ambiente. ¿Cómo dice que estaba Lot en su alma? Atormentado. Lot era creyente como Abraham. Lot adoraba a Dios como Abraham. Lot era creyente porque lo llama el justo Lot. Y eso es una expresión que en la Biblia solo se refiere a hombres de Dios, hombres piadosos, hombres creyentes. El justo Lot. Y además especifica: abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, que dice que con lo que veía y oía, cada día sentía su alma atormentada. Hermano, déjame decirte, ¿tú quieres saber si a ti te pueden llamar el justo Juan, el justo Pedro? ¿Cómo te sientes en esta ciudad? Si eres capaz de estar escuchando las conversaciones inmorales de compañeros de trabajo, el lenguaje vulgar de los jóvenes, el ambiente promiscuo de nuestras calles, ver la sensualidad de los muchachos, ver cómo van las jóvenes vestidas, ver el libertinaje que nos rodea, si eres capaz de estar ahí y pasar sin sentir nada, no es buena señal. Job estaba ahí, pero dice Pedro que su alma, con lo que veía y escuchaba cada día, estaba atormentada. Así se debe sentir el alma de un creyente aquí también. Lot se sentía con un alma atribulada en Sodoma y Gomorra. Lot era como decir: yo no puedo creer que hablen así, no puedo creer que los jóvenes estén así, no puedo creer que se esté enseñando esto a los niños. No, mira ese chico cómo va vestido de mujer, mira ese hombre que va vestido de muchacha, mira esa muchacha que se cree que es un chico. Ni te ríes, ni te burlas. Te abruma el corazón, te sientes atormentado, dices: soy un bicho raro, este mundo está fatal, sufres en este mundo. Una de las mayores pruebas de ser creyentes es que sentimos lo que más o menos no podemos entender plenamente cómo siente las cosas Dios, pero deberíamos sentir algo parecido. Hermano amado, si yo soy indiferente a lo que Dios odia, Dios no odia. Sí odia cosas.
Aborrece. ¿Te gusta más la palabra? Aborrece. Pero al final es lo mismo. Aborrecer es una cosa. Y no solo cosas, gente. Nosotros también tenemos que sentir algo similar. Si Dios le asquea eso, aborrece eso, yo no puedo porque me cae bien o es mi amigo decir, bueno, no lo comparto, pero lo respeto. ¿Tú no puedes sentirte tan cómodo? ¿Cómo que no lo comparto, pero lo respeto? Me parece un pensamiento que cada quien haga lo que quiere y seamos felices todos juntos sin molestarnos. Dios no piensa así, por eso hay un infierno. Por eso hay un infierno al final del camino. No es que cada uno viva como quiera, yo me llevo a los que pensaron como yo y el resto que mueran en paz. No. Van a arder en el infierno. Van a ser condenados por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque yo no soy indiferente a esa práctica. Porque yo no soy indiferente al pecado. Porque lo odio, lo aborrezco, lo abomino. Me da náuseas ver eso. Ay, yo, pastor, siento una cosa cuando me entero que abusan de niños. Vale, siente lo mismo por otros pecados también. No solo ese porque los ves tiernos, indefensos. Siente lo mismo por la promiscuidad. Siente lo mismo cuando una mujer casada de tu trabajo te dice que coquetea con alguien. Siente lo mismo cuando un hombre del trabajo casado te muestra vídeos inmorales y traiciona a su mujer en sus conversaciones. Te tiene que dar igualmente náuseas eso como el abuso a un niño pequeño. Porque debemos sentir nuestra alma atormentada por el pecado que nos rodea. ¿Por qué? Porque cuando te sientas así, difícilmente vuelves. ¿Cómo sé que no puedo volver ahí? Porque me atormenta, no siento ni ganas de estar ahí otra vez. Yo no vuelvo a ese sitio, es que no me gusta. No es que me digas que estoy luchando por no volver al mundo. No me atrae, no me gusta. Me molestan conversaciones. La tele ya no sé ni qué ver. Programa que encuentro, tengo que pasar escenas. Me paso 2 horas buscando una película para ver tranquila con mi familia, con mi esposa. Y a veces la tenemos que quitar a la media hora cuando empiezan a salir según qué ocasiones escenas o conversaciones. Me paso viendo una película que tengo que tapar que los ojos todo el rato, no la puedo ver. Ya no sé qué ver en Netflix, ya no sé qué ver en Amazon Prime, ya no sé qué películas ver. Pongo películas cristianas, ya las he visto todas, que hagan más, por favor. Porque no quiero pecar, no disfruto esas películas, ya no me gustan esas escenas, ya no me gustan esas conversaciones. El humor de Aida, de la que se avecina, me da náuseas ahora, no sé ni cómo me reí de esas cosas. Ay, qué bueno saber que he nacido de nuevo. Si tú estás cómodo entre los mundanos, como si nada, indiferente, que hablen como quieran, que se vistan como quieran, que se porten como quieran, que mi hijo traiga a la novia a casa, que mi hija traiga al novio. No lo acepto, pastor, pero tampoco voy a echar a mi hija. Eso, echarla es una cosa, meter el pecado en casa es otra. Tu corazón no debería ni dormir, Señor, hazme predicar el evangelio. Hazme cuidar mi casa en santidad. Yo el mundo no lo puedo cambiar, pero mi casa la puedo blindar. Yo soy el hombre de la casa. Yo puedo blindar mi casa al pecado, porque el mundo no puedo, pero mi casa sí. El mundo salgo y sufro, me entristece, me dan pena la salida a las escuelas, me da pena lo que veo. Así se sentía Lot. Así debemos sentirnos nosotros, hermanos. ¿Cómo te sientes con el pecado que te rodea? ¿Cómo te sientes? Tu corazón debería estar atormentado y tristemente estamos en una generación de creyentes que está más atormentada por la falta de dinero, que está más atormentada por las deudas, que está más atormentada porque está triste, deprimido, a que está más atormentada por el pecado. ¿Usted cree que los cristianos de China o los antiguos cristianos que morían en el Coliseo estaban muy preocupados por sus depresiones, por sus éxitos laborales, por si se comprarían una segunda vivienda? Esa gente moría por ser fiel a Dios y no callar ante el pecado. Porque alguno podría haber dicho, oye, Dios no se entiende. Solamente miremos hacia otro lado. No podían mirar hacia otro lado. No, Jesús no hubiera mirado hacia otro lado. Por eso lo mataron en una cruz, porque no miró hacia otro lado. La marca de un verdadero creyente es que su corazón, su alma
como dice aquí Pedro, su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. No podemos ser indiferentes a lo que vemos. No podemos. No podemos. Y ahora, este texto me enseña otra cosa. Debemos tener cuidado con las alianzas que hacemos. Hay alianzas muy peligrosas. Lot hizo en parte una alianza. ¿Por qué? Porque tú no vas a vivir ahí y te aíslas del mundo. Tú perteneces a ese pueblo, pagas los tributos, te sujetas a ese rey o gobernador. Haces como una alianza de convivencia. Esa alianza fue muy peligrosa. Fue muy peligrosa. Quizá Lot no lo pensó mucho, se fijó solo en el campo, pero le salió caro. Y Dios a nosotros también nos avisa. En 2 Corintios 6:14, Pablo dice algo que el Antiguo Testamento repite en una y otra ocasión. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, ¿Lot practicaba el pecado de Sodoma? ¿Lot pecaba con ellos? Pero esa alianza le salió cara. Pastor, mi mejor amigo es mundano, pero yo no soy mundano. Te va a salir cara esa alianza. Pero yo no lo soy. Yo tampoco pecaba. Pero el día que tu amigo mundano se meta en un lío, salpica. Y tú dirás, pero yo no. ¿Tú por qué estabas ahí? Él se metía en líos. ¿Qué haces ahí? Como esas niñas necias, jóvenes, que les gusta el tonto rebelde. Ay, yo lo cambiaré. No cambias tú. No te sabes hacer ni la cama, vas a cambiar a un hombre. Hermanas, por favor, no vayan de misioneras cambia hombres. Ni ustedes se cambian a ustedes mismas. No van a cambiar a un hombre. Solo Dios cambia a la gente. Ni Dios va a cambiar a un hombre, ni tampoco un hombre piense, no, yo sé que ella cambiará. No, solo Dios cambia. Tú no tienes que casarte pensando, yo sé que cambiará. Tú tienes que esperarte y decir, cuando cambie me caso. Es al revés. No es, me caso y esperemos que cambie. No, esperemos que cambie y veo si me caso. Porque por haberle dado la vuelta a la historia, muchos están viviendo un matrimonio que no fue a mejor, fue a peor. Porque ahora ya te tiene, ya cazó a su presa, ya puede enseñar sus colmillos, ya puede gruñir fuerte. El susurro se puede pasar al grito. La higiene y el ir bonita o el ir cuidado se puede volver un desastre. Y decir, ay, me engañaste. No quisiste verlo. Te lo dijo mi madre. Te lo dijeron mis palabras. Era raro que no tuviera amigos. Extraño que me cayera mal todo el mundo. Que viviera solitario. En un mundo de tanta gente, yo solo, ¿no será que yo era el problema? Tú no quisiste verlo. Sumabas 2 más 2 y daban 4. Pero tú quisiste ser más buena que Dios. Y quisiste hacer el trabajo que Dios ni dijo que haría conmigo. Ahora apechuga. Pastor, estoy pensando en separarme hasta que la muerte los separe. Esa alianza fue peligrosa y tiene serias consecuencias. 1 niño, 2 niños, 3 niños. Lot tampoco tenía pensado pecar. Y no pecó él. Pero estaba con quien no debía estar. Hermanos, casarse con un inconverso. Puede ser que tú no peques, que ya es pecado porque es unirte en yugo desigual. Digo casarte, una cosa es estar casada y conocer al Señor luego. Pero casarte ya conociendo al Señor, decidir escoger un inconverso, no solo es pecado, sino que te va a llevar a situaciones que con un hijo de Dios jamás ibas a vivir. ¿Quieres que te enseñe cuántas hermanas vienen solas al estudio, solas a la oración, solas el domingo, con la tristeza de un hombre que te dejo en la puerta y ya te recogeré? Y no lo digo para lastimarlas, pero era más bonito que subiera con ustedes, era más bonito que orara con ustedes, era más bonito que cantara con ustedes, era más bonito verlos servir al Señor y ser un equipo para criar a los hijos. Pero esa alianza fue peligrosa y ahora tiene consecuencias.
y no le puedes exigir a Dios que las arregle. Porque lo que no puedes pretender es tomar tus decisiones y que Dios vaya arreglando tus platos rotos. No. Dios te puede perdonar, pero hay cicatrices que duran para mucho tiempo. Irte a vivir a un país donde hay persecución religiosa. Yo no voy a pecar, pero va a tener consecuencias. Va a salpicar de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, tú no vas a pecar, pero no puedes hacer esto martes y jueves. No puedes el domingo adorar con libertad. No puedes salir a la calle y pararte a hablar con un señor del evangelio. No puedes evangelizar con libertad a los compañeros de trabajo. No puedes adorar con tus hermanos o hacer bautismos en una playa. Tu fe se va a ver afectada por esa alianza. Tú no pecaste, pero decidiste irte a vivir a China. Una cosa es que Dios te lleve de misionero. Pero decidir por tu propia cuenta ir a un lugar donde sabes que tu fe se va a ver afectada. Hacer una alianza con un trabajo que no te va a permitir congregar. Hacer una alianza con unos amigos que nunca te hablarán de Jesús y que el tema de conversación nunca dará la gloria a Dios. Hermano, el gran problema de muchas personas es que están haciendo alianzas muy peligrosas con la mentalidad de que si yo no peco no pasa nada. No, sí pasa. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Te voy a dar el ejemplo más claro de cómo ser aliado de una persona puede tener consecuencias para ti. Estoy seguro que algunos de los que vivís en esta sala habéis tenido padres adúlteros. Tú no adulteraste, pero tú eras uno con esa familia. Ahora, ¿te afectó el adulterio? ¿Te afectó ese matrimonio? ¿Te afectó el divorcio de tus padres? Sí, ¿verdad? Tú no lo hiciste. Pero esa relación a ti te golpeó de muchas maneras. Tenemos que tener cuidado con quién hacemos alianza. Amados hermanos, piénsenselo bien antes de empezar un negocio con un amigo. Antes de ir a un país porque hay un buen trabajo y dinero. Cuidado con no dejarse llevar por el ojo, la emoción y hacer una alianza que luego tenga grandes consecuencias. Que luego tenga grandes consecuencias. Pero, ahora vamos a ver una cosa. La noticia llegó a oídos de alguien. Se han llevado a Lot, sus posesiones, pero esto ha llegado a oídos de alguien. Ha llegado a oídos de Abraham. En Génesis 14, versículos 13 y 14 leemos: y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. ¿No ves? Abraham también tenía aliados. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Es interesante, las noticias llegaron a oídos de Abraham, pero cuando nosotros leemos aquí, nosotros encontramos una cosa interesante que hasta ahora no le habíamos dado mucha importancia. Las cosas y las noticias llegaron a oídos de Abraham, el hebreo. No sé si te has percatado de que esto no ha sido muy destacado antes. Se hablaba de Abraham en general, Abraham esto, Abraham aquello, Abraham lo otro, pero de golpe es Abraham el hebreo. Está habiendo una diferencia entre los reyes paganos y malvados y Abraham el hebreo. Ahora, cuando nosotros pensamos en el hebreo, sabemos que proviene de un nombre originalmente, pero el significado original de esa palabra hebreo es el que pasa, el que cruza al otro lado. Sería el término original más adecuado. El que anda al otro lado, el que cruza al otro lado. Y esto tiene sentido por el estilo de vida que Abraham vivía y era llamado a vivir. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 leemos: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe,
Habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que hasta aquí estamos viendo algo. Hay un contraste entre los reyes malvados y Abraham el hebreo, Abraham el justo, Abraham el creyente. Pero también hay algo interesante. Ese contraste debería existir en nuestra vida. Así como se dice Abraham el hebreo, se debería decir Juan Manuel el cristiano, Jonathan el cristiano, Natanael el cristiano. El texto, al mencionar Abraham el hebreo, está haciendo un contraste entre los reyes malvados que están en guerra entre ellos, paganos y pecadores contra Dios, y Abraham el hebreo. Hermano, lo triste es que hoy no sé si hay mucho contraste entre el mundano y el que dice ser cristiano. Porque debería haber un contraste entre Juan el mundano y Pablo el cristiano. Debería haber un enorme contraste, deberíamos ser polos opuestos. Debería la gente preguntar, ¿por qué tú eres así? Porque yo soy Felipe el cristiano. Ah, ok, cristianito, vale, lo entiendo. Debería ser así. Hubo un tiempo en que decir cristiano sonaba a buenos principios, a buenos valores, a una familia estructurada, a un matrimonio sólido, a una familia recta y ordenada. Antiguamente cristiano era equitativo, era igual, era equivalente a una persona con un andar diferente al mundo. Y hoy estamos viviendo un cristianismo en que no sé yo si podemos decir, este es cristiano. En la universidad hablan de lo mismo, les gusta la misma música, cantan las mismas canciones, ven las mismas películas, les gustan las mismas series, los mismos videojuegos, se vician a las mismas cosas, pasan todos los días en la tele viendo youtubers o dibujos chinos. Cuando no es el fútbol y la liga y los resultados. Y pastor, ¿tiene algo de malo el fútbol? No, no tiene nada de malo el fútbol. Pero es que me parece que los cristianos de hoy salen del culto y no son más cristianos. Me parece que los cristianos de hoy salen del culto y saben ser muy buenos camaleones. Quizá deberíamos llamarnos fulano el camaleón. En el trabajo sé ser como ellos, en el cole sé ser como ellos y en la iglesia sé decir paz del Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, qué bonito sermón, pastor. Y luego en casa me puedo reír del chiste verde del abuelo y luego en el colegio puedo hablar de las chicas y de cómo es el cuerpo de esta y de que ayer besé a esta. Es decir, sé estar en todas partes, soy una persona muy adaptable al ambiente. No, Abraham era el mismo en cada lugar, era Abraham el hebreo. Abraham el hebreo, el siervo de Dios. Lot era el justo Lot. ¿Cómo te definiría Dios a ti? ¿El justo Tony? ¿El justo Carlos? O mejor que no nos defina. ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro, recto. Lot estaba ahí, pero es el justo Lot. Abraham estaba ahí, pero es Abraham el hebreo. ¿Qué etiqueta te pondría a ti Dios? ¿Crees que Dios hablaría con Satanás como habló de Job de ti? Ahí está Natanael, mi siervo, justo, íntegro, recto. Puedes ir a zarandearlo, va a ser fiel. ¿Hablaría así de nosotros? Déjame decirte una cosa, el día que la línea de contraste entre el mundo y la iglesia se pierda, se perdió la iglesia, no el mundo. El mundo ya estaba perdido. Si pensamos que el mundo se va a perder, no, el mundo ya está perdido. El día que la iglesia pierda su identidad, la iglesia es la que se pierde. El mundo no se tiene que perder, ya está perdido. La iglesia es la que tiene que encontrarse otra vez. Yo soy cristiano. Pienso como un cristiano, tengo que hablar como un cristiano, vestir como un cristiano. Ah, pero no hay ropa cristiana, hay valores cristianos. No hay ropa cristiana, hay modestia. El hombre cristiano se pone una camisa y te queda bien, una talla menos.
porque soy cristiano. No, Dios no me dice si es camisa o polo o camiseta, pero Dios dice varonilmente, con pudor, con decoro, con modestia. No escuchamos cualquier cosa, no vemos cualquier cosa en la tele, no contamos cualquier chiste, no nos reímos de cualquier comedia, no vemos cualquier película, no aceptamos cualquier serie, no jugamos a cualquier videojuego. Somos diferentes, somos el pueblo de Dios y como aquella canción decía, somos un pueblo especial. Y el día que dejamos de ser iglesia y empezamos a ser más como el mundo, dejamos de ser ese pueblo especial. Creíamos que así íbamos a ganar al mundo. Nos engañaron, nos ganaron ellos a nosotros. Ah, pastor, seré un bicho raro. Los cristianos lo fueron siempre. Abraham lo era. Abraham, ven a adorar a nuestros dioses. No. Solo hay un Dios. Bicho raro, bicho raro. Abraham, vete a embriagar. Abraham, vete. Bicho raro. Siempre hemos sido bichos raros. Te digo más, ay del día que dejemos de ser bichos raros. Ay del día que mis amigos del mundo, mis mejores colegas del mundo, mis reuniones con mundanos, y lo único que llego a casa de la cena de empresa diciendo, pero no he bebido, ¿eh? No creo que las conversaciones hayan sido muy para la gloria de Dios. No sé qué se le perdió a un creyente en la cena de empresa. ¿Va tu mujer? No, solo los trabajadores. No sé qué se le perdió a un hombre casado en una cena sin su mujer. Ay, pero no voy a hacer nada, que he desconfiado, pastor. Yo no. Déjame decirte una cosa. Pensáis que desconfío de vosotros. Hacéis bien. No me fío ni de mí, me voy a fiar de ti. Pastor, no se fía de... No, es que no me fío de mí. Yo no iré a una cena con mujeres, compañeras de trabajo por la noche, que ellas van a empezar a darle al trago y vete a saber tú si empiezan a coquetear. ¿Qué pinto allí? Voy de santo y me junto en mesa de escarnecedores. No me edifica, no le da la gloria a Dios. Lo raro es si disfruto. A los 10 minutos tendría que sentirme mal en ese ambiente, incómodo. El cristiano no es el que va a la discoteca y dice, pero no me emborracho. El cristiano es el que llega a la discoteca si alguien lo lleva un día y dice, ¿qué hago aquí? Pero disfruta, mueve. No me gusta, eres aburrido, porque el mundo es así. Si no te drogas como ellos, te emborrachas como ellos, te acuestas con 100.000 como ellos, eres aburrido. No soy aburrido, llámame Juan Manuel el cristiano. Y yo no necesito ni el alcohol, ni la droga, ni el cigarro para tener gozo. Me parece que yo soy mucho más feliz que tú en ese ambientillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo, porque soy Juan Manuel el cristiano. Tiene que haber un contraste entre ellos y nosotros, como había un contraste entre esos reyes y Abraham. Y cuando Abraham se entera, Abraham no se queda de brazos cruzados. Hermano, Abraham no tenía la obligación de hacer nada. Es más, Abraham podía haber dicho, tienes que aprender. Ojalá Dios nos tratase a nosotros como a veces tratamos a otros. Déjalo que aprenda. Ojalá Dios cuando vea que estás arruinando tu vida pensara igual. Déjalo que muera. No, pero Señor, ten compasión. No, así aprende. Pero Dios se está matando. No, que aprenda. Ellos se tratan así. Tiene que aprender. No. Tenemos que hacer como Abraham. Porque Abraham, cuando decide actuar sin tener que hacerlo, es como Dios. En Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. No debemos hacer bien porque tenemos una deuda o para que nos deban nada. No debemos hacer bien porque tenemos necesidad de hacerlo. No debemos hacer bien para luego recibir algo a cambio. Debemos hacer bien porque Dios nos hizo bien. Debemos ser misericordiosos porque Dios lo fue con nosotros. Y así como Dios me ha tratado, yo soy llamado a tratar a los demás también. Ahora, Abraham no va solo. Abraham dice que junta a sus hombres adiestrados, nacidos en casa. Todos los pueblos tenían hombres adiestrados. No era
los 300, pero eran hombres que se habían entrenado en caso de batalla. Piensa que en aquellos tiempos las batallas se daban, las guerras y los conflictos se daban, y tenías que tener un grupo de personas que entrenaran y supieran usar armamento. Las guerras, los asaltantes eran común en ese tiempo, así que era bueno tener hombres preparados. Lo que pasa que el ejército de Abraham no eran 2,000, 3,000. Era un poco más de 300 hombres. Era un ejército pequeñito. Pero mira lo que pasa en el versículo 15. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Hoba, que está al norte de Damasco. Hermano, ¿te acabas de dar cuenta que antes nos estaba destacando el texto todo el tiempo? En todo momento el texto hablaba de aquel rey que había ganado a todos los pueblos, a todas las ciudades, había conquistado esto. Tú piensas, ¿dónde va Abraham con 300 y poco? Y Abraham gana. Abraham ganó a ese gran rey y además a ese gran rey con sus aliados. Y Abraham gana. ¿Por qué un ejército pequeño gana una batalla tan épica? Pues en primer lugar, para que no se llenen de orgullo nunca. En Jueces capítulo 7 y el versículo 2 dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Mira lo que dice Dios. Cuidado con no tener muchos hombres, que si ganáis sois capaces de pensar que erais el gran ejército. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Cuando yo gano las batallas, no hay orgullo. Cuando tú crees que tú las ganas, puedes pensar: yo y mi inteligencia, yo me saqué la carrera con mi gran inteligencia, yo me saqué esta carrera por mi gran capacidad, y se te olvida la gracia de Dios. La bendición de Dios, el sustento de Dios, el apoyo de Dios. Pero cuando ganas una batalla como esa, con 318 hombres, tú acabas la batalla viendo a miles derrotados y dices: opa, Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Cuando tengas cualquier pizca de éxito en esta vida, no pienses nunca que ese es tu orgullo. Recuerda, es Dios el que nos da la victoria. Por eso, con 300, Abraham ganó, porque no ganó Abraham, era Abraham el hebreo, ganó el Dios de Abraham, porque es Dios quien gana por nosotros. No ganamos nosotros con la ayuda de Dios, es Dios quien gana. Nosotros solo saboreamos la victoria. Nosotros no nos hemos salvado con la ayuda de Dios, es Dios que nos salva. Nosotros solo saboreamos la salvación. Nosotros no hemos muerto al pecado con la ayuda de Dios. Es Dios quien nos hizo morir al pecado. Nosotros solo disfrutamos de las victorias de Dios. Es en Cristo que somos más que vencedores. Es en Cristo que vamos de gloria en gloria. Nosotros no ganamos si Dios nos ayuda. Dios gana y nosotros vamos detrás celebrando. Nosotros no. Por eso es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y cuando se gana así, es una batalla para contar. El Salmo 44, 1 al 3 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones y a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos y a ellos les hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. La victoria de Gedeón, la victoria de Abraham y la del pueblo de Dios en muchas ocasiones solo lleva a una cosa: la victoria es del Señor. Fue el Señor quien venció a Goliat y no David. Fue el Señor el que abrió el mar y no los hebreos. Fue el Señor el que los sacó de Egipto y no Moisés. Siempre ha sido el Señor y es el Señor en tu vida también. No eres tú,
es el Señor. Es en Cristo que vencemos el pecado. Es en Cristo que vencemos a Satanás. Es en Cristo que hay victoria sobre la carne, porque no venzo yo. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. Cristo venció las tinieblas. Cristo venció. Yo solo canto la victoria. Yo solo paso del otro lado y entono el himno de la victoria. Él es el vencedor. Yo solo soy de su equipo. Esa es la mejor alianza que puedes hacer. Alianza con Dios. Alianza con Jesucristo. Porque ahí no hay derrota. Ahí siempre hay victoria. Ahí siempre hay victoria. Y además, al ganar, Abraham se queda con todo. Y ahí se cumplen las promesas de Dios. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Aunque sea de una manera que él no planificaba. Abraham se está haciendo cada vez más rico. Más grande. Y una cosa, engrandeceré tu nombre. ¿Tú sabes lo que la gente va a decir de Abraham cuando digan con 300 ganó a ese rey? Nadie toque a Abraham, nadie se meta con Abraham. Cuidado que Abraham va con un Dios que lo respalda. Está engrandeciendo el nombre de Abraham, está haciendo rico a Abraham, está haciendo más grande la nación de Abraham, porque sea como sea, Dios va a cumplir sus promesas. Y nuestro texto final termina con un versículo, el versículo 16, que enseña algo interesante. Y recobró Abraham todos sus bienes y también a su pariente, Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. Abraham no solo recuperó a Lot, recuperó todos sus bienes, a todo el pueblo, a todas las personas. Cuando miramos esta historia, no debemos caer en el error de pensar que somos Abraham. Cuando miremos esta historia debemos pensar y recordar que nosotros somos Lot. Nosotros no somos el libertador, nosotros somos los que estaban esclavizados. Nosotros no somos el libertador Abraham, nosotros somos el Lot que necesitaba rescate. Cuando mires las historias de la Biblia, tú nunca eres el capitán, tú siempre eres el secuestrado, el pobre, en los leprosos, el que tiene lepra. En todas las historias, el pecador, el ciego, el cojo, el paralítico de Betesda. Hermano, tú en la Biblia nunca eres el que brilla. Tú en la Biblia siempre eres el que está destrozado y necesita al que brilla, que llega a salvarte, a redimirte, a levantarte, a darte vista. Tú no eres el rescatador Abraham, tú eres el esclavizado Lot. El rescatador Abraham apuntaba a alguien más grande que Abraham, al libertador Jesucristo. Al libertador Jesucristo. Hermanos, en Colosenses 1, 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Abraham rescató a Lot de Kedorlaomer. Jesús nos rescató de la muerte. Jesús nos rescató del pecado. Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Abraham rescató a Lot luchando. Jesús nos rescató con sangre, dando su propia vida. Abraham rescató a Lot de un rey. Jesús nos rescató del rey pecado, del rey Satanás, del rey tinieblas, del rey carne. Abraham solo pudo hacer un rescate físico, Jesús trajo un rescate espiritual. El rescate de Abraham duró un tiempo, el rescate de Jesús es eterno. Por eso cuando nosotros venzamos al final de esta historia, nosotros no venceremos porque ganamos. Nosotros venceremos porque vino un libertador que también tuvo misericordia como tuvo Abraham, que no tenía que hacerlo, pero quiso hacerlo, porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La victoria es de Dios, la victoria es de Jesucristo. Solo somos receptores de su gracia, de su amor y de su misericordia, pero el rescate de Jesús nos permite cantar el himno de la victoria, no solo hoy, sino por toda la eternidad. Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este relato de hoy. Gracias porque nos muestras tu poder, tu soberanía, tu misericordia, tu gracia, tu compasión, tus promesas cumplidas en Abraham, pero sobre todo porque nos recuerdas a Cristo, nuestro libertador,
que nos rescató del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos y presos, y nos trajo libertad. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.